Al principio, pocos le prestaron atención. Algunos se rieron, otros dudaron, pero conforme los testimonios comenzaron a multiplicarse por todo el mundo, se volvió imposible ignorarlo. Chico Xavier, con su serenidad y voz apacible, ya lo decía desde hace décadas. La muerte no es un punto final. Es, en realidad, apenas una coma en una historia que continúa del otro lado. Para él, los lazos de amor no se rompen con el último suspiro. Solo cruzan una frontera invisible. Y créelo, quienes ya partieron siguen intentando alcanzarnos, pero no es como en las películas, con objetos volando o apariciones espectaculares. Son sutilezas, pequeñas señales llenas de significado, una canción que suena de la nada y que trae un valor emocional profundo. Un aroma que aparece en el aire y activa recuerdos que solo tú comprendes. Un sueño tan vívido que parece más real que estar despierto, trayendo mensajes claros, palabras que consuelan, miradas que reconocen. Esas manifestaciones no son casuales. Chico explicaba que son como cartas del mundo espiritual, escritas con nostalgia, esperanza y un cariño que atraviesa dimensiones. Ignorarlas sería como dejar sin abrir una carta enviada por alguien que más extrañas. Y más aún, él ya hablaba de esto cuando la ciencia ni siquiera se atrevía a considerar que la conciencia pudiera seguir existiendo más allá del cuerpo. Para Chico, el amor es como un puente misterioso, y cada señal, por más sutil que parezca, es como un paso de quien lo cruza solo para acercarse a nosotros. ¿Quién no ha sentido un escalofrío sin razón aparente? ¿O ha escuchado el nombre de alguien querido salir de la boca de un desconocido en un momento extraño, casi poético? Esas no son simples coincidencias, son toques espirituales, ecos de un afecto que sigue vivo, como si alguien del otro lado dijera, «Aquí estoy». La presencia de quienes amamos no desaparece, se transforma, se vuelve más sutil, menos visible, pero jamás deja de existir. Si alguna vez has tenido esa sensación de que algo más está ocurriendo, de que hay una presencia en el aire, entonces este video es para ti. Tal vez sea la confirmación que llevas tiempo buscando. Y si crees que hay otras personas que también necesitan escuchar esto, dale like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este mensaje llegue justo donde debe llegar. Chico también hablaba de una nostalgia que no se apaga. Decía que cada alma que parte se lleva consigo el deseo de volver, aunque sea por unos instantes. En muchas de sus cartas psicografiadas, relataba visitas silenciosas. No eran apariciones aterradoras, sino encuentros tranquilos, muchas veces a través de los sueños. Sueños en los que el ser querido aparecía en paz, sereno, a veces sin decir nada, otras veces trayendo justo esas palabras que el corazón necesitaba oír. Y Chico siempre recordaba, no todo sueño es espiritual, pero cuando lo es, lo sabes, el corazón lo reconoce. Esos sueños no se desvanecen al despertar, quedan grabados con una nitidez única, como recuerdos de algo que no pertenece a este mundo. Son como brechas en el tiempo, portales que se abren por segundos, solo para aliviar una ausencia que ya no cabe en esta vida. Otra señal poderosa de la que hablaba con frecuencia era la sensación de presencia. Estás solo, pero algo dentro de ti te dice que no lo estás. No es miedo, es una calma extraña, una paz que llena el ambiente. Puede ser a tu lado en el sofá, en el asiento del auto, o ahí, en la esquina de tu habitación. A veces es esa voz interior, tan familiar, que aparece con el tono exacto que reconoces. Otras veces es una emoción repentina, como si el tiempo se detuviera solo para permitir ese instante. Chico explicaba que los espíritus de luz no vienen para asustar. Vienen para hacerse sentir, para mostrar que aún están cerca, que siguen tus pasos, que celebran tus logros contigo. No se han ido, solo cambiaron de plano. Permanecen presentes, pero de una manera más sutil. Y cuando aprendemos a escuchar, empezamos a entender esa nueva forma de cercanía. Y Chico iba aún más lejos.
Hablaba también de la energía que los objetos pueden contener. Un anillo, una fotografía antigua, una prenda guardada en el fondo del armario. Cosas que a los ojos comunes parecen simples, pero que para el alma son verdaderos puntos de contacto. Esos objetos se convierten en canales, no solo de memoria, sino de vibración espiritual. Mantienen vivo aquello que parecía haberse ido. Son fragmentos del pasado que siguen vibrando en el presente. Y si alguna vez has sostenido algo de alguien que ya no está y sentiste una emoción difícil de explicar, entonces ya sabes exactamente a lo que Chico se refería. Muchos de los relatos que llegaban a Chico hablaban de algo curioso y, al mismo tiempo, profundamente conmovedor. Olores del pasado que aparecían de la nada, justo en momentos de intensa nostalgia. No eran imaginaciones. Personas aseguraban sentir, de repente, el aroma del perfume que usaba la abuela, el olor del pastel que su madre solía hornear los domingos, o el inconfundible tabaco del abuelo. Para Chico, esas manifestaciones no eran alucinaciones ni coincidencias. Eran recuerdos convertidos en energía, moldeados por el amor que persiste incluso después de la muerte. Según él, los espíritus pueden activar memorias sensoriales como una forma de consuelo, una manera delicada de decir, «Todavía estoy contigo, no te he dejado». Y lo más impactante, esos momentos no indican ningún desequilibrio mental o emocional. Al contrario, son visitas reales, aunque sutiles. Cuando abrimos nuestra percepción, podemos comprender que no todo necesita ser visto con los ojos físicos. El dolor por la ausencia muchas veces nos ciega, pero el corazón, cuando está despierto, capta señales que los ojos jamás podrían detectar. Chico creía que la sensibilidad espiritual es como una audición interior, silenciosa, pero poderosa. Uno de los casos más memorables que compartió fue el de una madre que había perdido a su hijo siendo aún joven. El duelo era reciente, y la herida, insoportable. Días después del funeral, comenzó a notar algo inexplicable. Plumas blancas aparecían en lugares completamente inaccesibles. Dentro de un auto cerrado, en una habitación bajo llave, incluso dentro de un libro que no había abierto en años. Desesperada por una respuesta, escribió a Chico, y él, con su serenidad característica, respondió: «Las plumas son símbolo de ligereza. Tu hijo está tratando de decirte que está bien, que está en paz». Para Chico, el mundo espiritual no se manifiesta con espectáculos, sino con delicadeza. Pequeñas señales, muchas veces ignoradas por quienes viven en modo automático, son formas silenciosas de comunicación entre dimensiones distintas. Cuando el corazón está abierto, esos mensajes llegan como pequeños milagros del día a día. Pero si estamos inmersos en el dolor o demasiado escépticos para sentir, esas señales pasan desapercibidas, como una brisa suave que no se nota cuando las ventanas del alma están cerradas. Otro tipo de manifestación espiritual que Chico explicaba era todavía más sutil: el tiempo. No el del reloj, sino ese instante exacto en que todo se alinea como si hubiera sido ensayado. ¿Te ha pasado que recibes una llamada justo segundos después de pensar en alguien que ya no está? ¿O que una canción comienza a sonar y su letra responde exactamente a lo que estabas sintiendo? Chico llamaba a eso sincronicidad espiritual. Para él, los espíritus son capaces de orquestar acontecimientos invisibles para que el mundo material se alinee con el mundo espiritual, como si el azar fuera solo una pieza del rompecabezas divino. Esas coincidencias, decía, son confirmaciones de que la conexión sigue viva, y quien ha vivido algo así sabe que es difícil explicarlo, pero aún más difícil ignorarlo. En esos momentos, aunque no veamos nada, la presencia se siente real, como un abrazo sin brazos, pero con toda la ternura de un amor que nunca se fue. Chico también recibía muchos testimonios sobre interferencias en aparatos electrónicos. Personas contaban que ciertos dispositivos actuaban de manera extraña durante momentos de profunda nostalgia. Relojes que se detenían siempre a la misma hora. Radios que se encendían solos.
luces que parpadeaban sin motivo aparente. Lo más curioso era que estos fenómenos solían ocurrir cuando el pensamiento en el ser querido era más intenso, más cargado de emoción. Para Chico, esas manifestaciones sucedían porque el espíritu, al intentar comunicarse, interactuaba con la materia a pequeña escala, especialmente con objetos que funcionan con energía. Era como si el afecto condensado generara una chispa entre los planos, creando un cortocircuito sagrado entre dos mundos. Y Chico siempre recordaba: el mundo espiritual no necesita hacer ruido para hacerse notar. Basta con un corazón atento y dispuesto a reconocer que lo invisible también tiene presencia, que el amor verdadero sigue vivo, aunque en otra frecuencia. La grandeza de esas manifestaciones no está en su intensidad, sino en la profundidad con la que tocan el alma. Entre las formas más bellas y misteriosas de contacto descritas por Chico está aquella que llega a través de la intuición. Es ese pensamiento que aparece de repente, con una claridad que no parece venir de la mente racional. Una idea que consuela, una frase que tranquiliza, como si alguien nos susurrara, pero desde dentro. Chico explicaba que los espíritus no necesitan palabras para comunicarse. Usan nuestra propia conciencia como canal, y quien ha vivido algo así lo sabe. No hay duda cuando sucede. Lo que viene del otro lado, el corazón lo reconoce. Muchas veces, cuando alguien se recoge en oración buscando una respuesta del cielo, esa respuesta no llega con estruendos ni señales espectaculares. Llega como un pensamiento sereno, como un suspiro de calma que se posa en el pecho y alivia el alma. Chico Xavier siempre animaba a las personas a no ignorar esos momentos de paz interior. Decía que si el mensaje trae tranquilidad, si el pensamiento está lleno de amor y no de miedo, entonces vale la pena escucharlo, porque tal vez sea justo esa la forma en que alguien del otro lado está intentando tocar tu corazón. En ese puente invisible entre los mundos, no somos solo oyentes, también somos emisores. La comunicación espiritual es una vía de doble sentido, y todo comienza cuando el corazón se abre con sinceridad. No hacen falta rituales complejos, ni palabras ensayadas. El lenguaje del espíritu es emoción pura, es intención verdadera. Y cuando dejamos a un lado la prisa, el ruido y el escepticismo, nos damos cuenta de que la respuesta que tanto buscábamos ya estaba siendo susurrada. Chico también hablaba mucho sobre la sensibilidad de los niños. Observaba con atención cómo los más pequeños, en sus primeros años de vida, parecían tener una conexión más clara con el mundo espiritual. Niños que aseguraban ver a familiares fallecidos, describiendo con detalles cosas que no podrían saber. Para él, esto ocurría porque el alma de un niño aún está muy cercana a la dimensión de donde vino. Ita, al llegar al mundo material, conserva una sensibilidad que nosotros, los adultos, a menudo hemos perdido. El problema, según Chico, es que muchos adultos descartan esos relatos como fantasía o imaginación, pero él siempre pedía respeto. No silencien a los niños, decía, porque lo que para nosotros puede parecer absurdo, para ellos es natural. Tal vez, en lugar de corregir a un niño que dice haber visto a su abuelo fallecido, deberíamos escuchar con atención. Puede ser que esté viendo lo que nosotros hemos olvidado, que nadie se va del todo, solo cambia de plano, y que el amor verdadero no tiene fronteras. Chico nunca dudó. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Es lo que mantiene viva la conexión entre los mundos. En las cartas psicografiadas que recibía y escribía, se podía percibir cómo el sentimiento sincero actuaba como un canal directo entre corazones, incluso separados por dimensiones. Muchas personas relataban que, al orar, sentían una paz tan profunda que parecía un abrazo. En otros casos, la respuesta espiritual llegaba en forma de lágrimas suaves, que caían sin tristeza, como si alguien del otro lado acariciara el alma con delicadeza. Para Chico, esos momentos eran encuentros silenciosos. Los sentimientos emitidos con sinceridad no se pierden en el vacío. Son recibidos en el plano superior,
donde los espíritus amados también responden, no con palabras, sino con emoción. Cuando estamos receptivos, podemos sentir, no con los ojos ni con los oídos, sino con lo único que nunca se equivoca, la sensibilidad del alma. Aquello que es verdadero, el corazón lo reconoce al instante. Uno de los relatos más conmovedores que Chico compartió fue el de una mujer viuda, que había perdido al esposo con quien compartió décadas de su vida. Durante varias noches, comenzó a sentir que el borde de la cama se movía ligeramente, como si alguien aún se acostara a su lado. Al principio pensó que era producto de la imaginación, o tal vez de la nostalgia, pero la sensación se repetía siempre a la misma hora, como si fuera un ritual silencioso. Entonces, decidió buscar a Chico en busca de una explicación, y él, con su calma inquebrantable, simplemente respondió: «El amor no duerme solo». Para él, esos gestos delicados de los espíritus no eran alucinaciones, eran demostraciones reales de afecto continuo. Incluso después de la muerte, muchos permanecen cerca, acompañando, consolando, haciendo presencia donde la ausencia parecía insoportable. Esos contactos sutiles tienen un poder transformador. Cuando se comprenden, no solo reconfortan, sino que reconstruyen. Transforman el duelo en encuentro, la nostalgia en señal, y el dolor de la pérdida en certeza de continuidad. Chico también enseñaba que el silencio es uno de los instrumentos más poderosos de percepción espiritual. Cuando logramos calmar el torbellino de pensamientos, algo especial sucede. El espíritu se acerca. Por eso, decía que los momentos de introspección, durante una oración sincera, una meditación profunda o incluso en un instante de soledad silenciosa, son oportunidades para escuchar lo que el mundo invisible intenta decirnos. En esos momentos es común sentir algo distinto, una emoción repentina, una certeza inexplicable o una presencia tan suave como un suspiro. A veces no se ve nada, no se escucha nada, pero el corazón lo entiende, porque hay cosas que no necesitan explicarse, solo necesitan sentirse. Chico Xavier solía aconsejar con sabiduría: no huyas del silencio. Es ahí donde el mundo espiritual habla más fuerte. Para él, la espiritualidad no se manifiesta con ruido, sino con sutileza. Muchas personas se decepcionan por no presenciar fenómenos extraordinarios, como si esperaran una aparición o una voz del más allá. Pero Chico explicaba que el plano espiritual no actúa con espectáculo, sino con susurros. Para captar esos mensajes, es necesario acallar el miedo, silenciar la mente y afinar el alma. Y cuando eso se hace con sinceridad, lo invisible se vuelve más nítido que la propia realidad. Aún así, había momentos en que Chico recibía mensajes directos, psicografías con detalles tan específicos que solo la familia podía confirmar, nombres completos, fechas importantes, recuerdos íntimos. Cartas emocionantes que llegaban como bálsamos para corazones heridos. Pero él siempre recalcaba: todos tenemos la capacidad de construir ese puente. No es necesario ser un médium famoso para sentir la presencia de quien ya partió. Orar con amor por alguien, recordarlo con cariño, agradecer por lo vivido. Todo eso crea un campo energético que permite la conexión espiritual. Lo que Chico hacía era escuchar con más claridad algo que todos nosotros, en algún nivel, también podemos sentir. Él creía que cada ser humano tiene potencial para captar señales del espíritu. Solo hace falta estar abiertos, humildes y atentos. Porque cuando hay amor verdadero, la respuesta siempre llega. A veces como un sueño, otras como una paz repentina, y muchas veces simplemente como un silencio lleno de sentido. Para Chico, las señales del más allá no aparecen para asustarnos ni para atarnos al pasado. Se presentan como recordatorios gentiles de que la vida no se acaba, solo se transforma. Las manifestaciones espirituales no son regresos desesperados, sino gestos sutiles de consuelo. Él decía que estas señales son como flores dejadas discretamente en la puerta del alma,
No siempre las notamos en el momento. A veces las negamos por miedo o escepticismo, pero cuando pausamos y observamos con sensibilidad, se vuelven imposibles de ignorar. Y Chico solía decir, no tienes que creer en todo, pero si toca tu corazón, escucha. Porque cada señal puede ser una oportunidad de sanar, una posibilidad de reencontrarse con lo que parecía perdido, y la confirmación de que la muerte no es un adiós. Es solo una nueva forma de amar, de un plano a otro, de alma a alma. Una de las enseñanzas más delicadas que Chico transmitía era la de respetar el tiempo de cada persona. Él entendía que el duelo es un camino íntimo, y que la fe no puede imponerse. Muchas veces, quien sufre está tan sumergido en el dolor, o tan atrapado en la lógica, que no puede aceptar la posibilidad de un contacto espiritual. Y Chico, con su compasión de siempre, jamás intentó imponer sus creencias. Decía que el tiempo del alma no sigue el mismo ritmo que el del reloj, que el momento de apertura espiritual solo llega cuando la añoranza madura y se transforma en serenidad. Y es ahí cuando el corazón se vuelve fértil para percibir lo invisible. Los espíritus no invaden, no insisten, esperan. Esperan con amor, con paciencia, por ese instante en que sus presencias puedan ser sentidas como bendiciones, no como carga. Ese respeto, para Chico, era otra prueba de que el amor verdadero también sabe esperar. Muchas personas le preguntaban a Chico por qué algunas familias recibían tantas señales y otras casi ninguna. Y él respondía con sencillez y sabiduría. Porque cada vínculo espiritual es único. Cada alma siente a su manera. Algunas personas tienen más sensibilidad, otras necesitan más tiempo para creer. Y no hay un bien o mal en eso, solo distintos caminos hacia una misma luz. Él comparaba esa experiencia con la música. Una canción puede conmover profundamente a alguien y pasar desapercibida para otra persona. La melodía está ahí, pero se necesita estar en sintonía para escucharla. Y cuando existe esa sintonía, aunque no haya palabras, aunque todo parezca silencio, algo dentro de nosotros se despierta. Porque incluso el silencio, cuando hay conexión verdadera, se convierte en mensaje. Basta con estar presente, y lo invisible se revela. Por eso, Chico siempre animaba a practicar la oración constante, a cultivar la serenidad interior y a fortalecer la fe con sinceridad. Para él, esos eran los caminos más seguros para desarrollar la sensibilidad necesaria para escuchar los mensajes del plano espiritual. Porque, según Chico, los espíritus no se imponen, no hacen ruido. Hablan en voz baja, con ternura, casi como un susurro. Y solo quien logra callar el ruido interior es capaz de captar lo que viene de lo alto con claridad y reverencia. En muchas de sus psicografías, Chico afirmaba con convicción que los lazos familiares son eternos, que el amor verdadero no se disuelve con la muerte, ni los compromisos espirituales establecidos antes de nacer se borran con el último aliento. Cuando alguien parte, decía él, no deja de amar, solo cambia de rol. El alma que se despide de la vida física puede asumir el papel de cuidador invisible, de guardián silencioso, de consejero espiritual. Y es en ese nuevo papel donde surgen las señales. Un padre que ya no está físicamente presente puede seguir guiando al hijo en momentos difíciles. Una abuela que ha partido puede aparecer en los sueños de su nieta, con una expresión serena, ofreciendo consuelo y fortaleza. Chico nos recordaba que el hogar es un espacio sagrado, una extensión viva de los afectos que nos unen. Incluso cuando uno de sus miembros cruza al otro lado, el lazo permanece activo. Los espíritus que amamos siguen respondiendo a nuestra vibración, a nuestro amor, a nuestra nostalgia. Y cuando sentimos una fuerza inexplicable sosteniéndonos en medio del dolor, o una paz repentina en medio de la tormenta, puede ser justamente eso. Alguien del otro lado diciendo en silencio, «Nunca te he dejado». Otro aspecto profundamente conmovedor que Chico trataba con frecuencia era el poder del perdón más allá de la vida.
Recibía relatos psicografiados de espíritus que buscaban reconciliarse con quienes quedaron. Espíritus que reconocían los errores cometidos en vida y venían, no solo por nostalgia, sino por un arrepentimiento sincero, un sueño, un recuerdo que provoca lágrimas sin dolor, un sentimiento de reconciliación al recordar un conflicto antiguo. Todo eso puede ser un pedido espiritual de perdón. Chico enseñaba que el perdón libera a ambos lados, al que está aquí y al que ya cruzó la frontera. Acoger esas señales con compasión no es solo un acto de generosidad, es un gesto de sanación espiritual, porque el amor verdadero no guarda rencor, reconcilia, restaura y une lo que el tiempo o el orgullo intentaron separar. Pero Chico también hacía una advertencia importante. Es necesario discernimiento. No todo pensamiento viene del espíritu, ni toda emoción fuerte es una señal del más allá. El dolor intenso puede confundir los sentimientos y alimentar fantasías. La mente, dominada por la nostalgia o la carencia afectiva, puede crear imágenes que no son espirituales, sino emocionales. Por eso, él siempre recomendaba equilibrio. Enfatizaba la importancia de mantener la mente serena, cultivar la oración como herramienta de enfoque y practicar la paciencia. Una manifestación espiritual verdadera, según él, nunca llega para causar agitación. Trae luz, no sombra. Aporta consuelo, no inquietud. Cuando la presencia es auténtica, ilumina el camino con suavidad. Para Chico, el amor era la brújula que indicaba si un mensaje venía realmente de Dios. Si lo que sentimos nos trae paz, comprensión y esperanza, entonces probablemente estamos frente a una respuesta del plano espiritual. Pero si lo que sentimos genera ansiedad, miedo o confusión, tal vez sea solo el eco de nuestras propias heridas que aún no han sanado. El mundo invisible respeta nuestro tiempo, respeta nuestras heridas y solo se acerca cuando percibe que el corazón está listo para recibir, sin resistencia, sin desequilibrio, con fe. Chico Xavier insistía siempre: las señales espirituales no son dones exclusivos de médiums o personas elegidas. Están al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de lo evidente. La espiritualidad nos habla todos los días, de manera sencilla, natural, como quien susurra a nuestro lado. Basta con tener la sensibilidad despierta. Él decía que Dios se manifiesta en lo cotidiano, y la espiritualidad también. Un ejemplo que Chico solía mencionar era la aparición de animales en momentos emocionalmente significativos. Pájaros que se posan en la ventana justo cuando alguien está rezando. Mariposas que aparecen en medio de un pensamiento sobre alguien que ya partió. Encuentros que, a simple vista, parecen casuales, pero que para un corazón sensible son como señales de la naturaleza diciendo: no estás solo. Estas señales no necesitan una explicación lógica, solo requieren sensibilidad, y cuando el alma está abierta, hasta el batir de alas de una mariposa puede traer un mensaje del cielo. Para Chico Xavier, esas presencias sutiles que se manifiestan a través de la naturaleza no ocurren por casualidad. Él creía que muchas veces son espíritus amigos que utilizan los elementos naturales como canales para transmitir mensajes de amor, de ligereza, de continuidad. Cuando, por ejemplo, una mariposa se posa junto a ti justo después de una oración hecha desde el corazón por alguien que ya partió, Chico aconsejaba: recibe ese momento con gratitud. Tal vez no sea coincidencia. Puede ser una respuesta. Puede ser una visita. Yin nos enseñaba que el mundo espiritual se comunica con sencillez y que la naturaleza es una de sus formas favoritas de hacerlo, precisamente porque habla sin palabras, pero directo al alma. Mariposas, aves, brisas repentinas, flores que brotan en momentos especiales. Todo eso, según él, puede ser una forma de recordarnos que el amor no muere, solo cambia de forma. Otro punto que Chico destacaba con frecuencia era el uso de fechas especiales por parte de los espíritus para acercarse a sus seres queridos. Decía que cumpleaños, días de las madres,
aniversarios de fallecimiento y otras fechas importantes activan la memoria afectiva de quienes están aquí, y eso abre una ventana espiritual. En esos días, la energía emocional se intensifica y los lazos vibran con más fuerza. Por eso es común que en esos momentos las personas tengan sueños vívidos con quienes partieron, sientan presencias reconfortantes o vivan coincidencias que parecen mensajes. Chico recibía muchos relatos así. Personas que, en esas fechas, sentían perfumes familiares, escuchaban canciones relacionadas con su ser querido, o veían objetos moverse ligeramente. Él explicaba que no era una ilusión. Eran momentos en que el amor alcanzaba una frecuencia más alta, creando un campo favorable para el reencuentro espiritual, y en esos días, él siempre recomendaba transformar el dolor en luz. Encender velas, no para llorar, sino para iluminar el recuerdo con cariño. Y sobre todo, mentalizar amor, porque es a través de esa energía que las almas se reconocen, incluso separadas por diferentes planos de existencia. Entre los fenómenos espirituales que Chico abordaba, uno de los más conmovedores era lo que él llamaba choque de nostalgia espiritual. Es cuando, de repente, sin una razón clara, somos invadidos por una emoción profunda al recordar a alguien que ya se fue. Una tristeza suave, casi dulce. Una sensación de presencia que, aunque invisible, parece rozar la piel. Para Chico, eso no era solo añoranza, era conexión. Era el espíritu del ser querido respondiendo, sintonizando con nosotros en un instante de afecto silencioso. Él orientaba. No reprimas ese sentimiento. No cierres tu corazón por vergüenza o por miedo. Deja que la emoción fluya. Si llegan las lágrimas, déjalas caer. Porque en esos momentos algo sagrado está sucediendo. Es una comunión entre dos corazones que se aman y que siguen unidos, incluso con la distancia entre los mundos. Según él, esa entrega ya es, por sí sola, una forma auténtica de contacto espiritual. Muchas personas acudían a Chico en busca de orientación. ¿Qué hago cuando siento una señal? ¿Cómo debo reaccionar? Y su respuesta era siempre suave, pero firme. Agradece, ora y sigue amando. Para él, cada señal es un regalo, un gesto del mundo invisible, un recordatorio de que no estamos solos. Pero también advertía, no debemos forzar al espíritu con pedidos insistentes, ni buscar el contacto desde la desesperación. Eso puede entorpecer tanto nuestro camino como el del propio espíritu. Lo ideal, enseñaba, es reconocer la señal con reverencia, agradecer la visita y seguir adelante con serenidad. Amar sin apego. Recordar sin dolor. Sentir sin exigir. Esa era, para Chico, la postura más elevada frente a lo espiritual. Porque, con madurez espiritual, las señales dejan de ser respuestas desesperadas y se transforman en celebraciones sutiles de un vínculo que jamás fue roto. No sustituyen al amor vivido, lo confirman. También decía, no es necesario buscar señales todo el tiempo. Las manifestaciones espirituales no responden a nuestra ansiedad, sino al tiempo del espíritu. Aparecen cuando es necesario, y muchas veces llegan cuando menos lo esperamos, pero más lo necesitamos. Confiar en ese flujo era, para él, el mayor acto de fe, y más importante que percibir señales, es vivir de tal forma que honremos a quien ya partió. Ser una mejor persona, difundir amor, hacer el bien. Eso también es una forma de mantener viva la presencia de quien amamos. Porque, como solía decir Chico, quien siembra amor en esta vida, cosecha presencia en la eternidad. En ese ciclo invisible que une el mundo material con el espiritual, las manifestaciones que recibimos no son meras coincidencias. Son recordatorios silenciosos de que el amor verdadero no conoce final. Son señales de que, en realidad, nadie está solo. Chico Xavier enseñaba que esos toques sutiles del más allá son formas amorosas de reafirmar un lazo eterno, irrompible, que sigue existiendo incluso después de la separación física.
Una de las enseñanzas más frecuentes de Chico era sobre el papel de la vibración en la comunicación espiritual. Explicaba que cuanto más elevada es la frecuencia emocional de una persona, alimentada por pensamientos positivos, sentimientos de gratitud, fe sincera y esperanza viva, más claro se vuelve el canal con el plano superior. En cambio, emociones densas como la ira, el resentimiento o la desesperación actúan como una niebla espesa que confunde los sentidos y bloquea toda percepción más sutil. Chico solía decir, es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una tormenta ruidosa. Por eso, alentaba prácticas diarias que mantuvieran el espíritu en sintonía con la luz, oraciones sencillas hechas con el corazón, lecturas edificantes que alimentan el alma, y pequeños actos de bondad que reflejan el amor que deseamos recibir. Para él, la comunicación espiritual no era un privilegio raro, sino una consecuencia natural de corazones alineados con la vibración del bien. También hablaba con ternura sobre las señales que se manifiestan a través de la naturaleza. No solo mediante animales, sino también a través de fenómenos delicados y simbólicos, como brisas suaves que aparecen sin viento, rayos de luz que atraviesan la ventana en medio de una oración, flores que brotan fuera de temporada, como si fueran mensajes vivos de una presencia espiritual. Chico creía que los espíritus pueden usar cualquier elemento de la creación como instrumento de cariño. Un arco iris inesperado después de una plegaria ferviente, una estrella fugaz que aparece justo en el instante en que pedimos una señal, o incluso el brillo sereno de la luna en una noche de dolor profundo. Todo eso, para él, era una forma de comunicación. Él veía en esos gestos de la naturaleza no espectáculos místicos, sino mensajes sutiles de cuidado divino. La naturaleza, para Chico, era como una carta abierta escrita por manos invisibles, leída solo por aquellos que han aprendido a escuchar con el corazón. Esas manifestaciones no venían para impresionar, sino para consolar, para decir, sin palabras, que estamos siendo acompañados, guiados y envueltos en amor, incluso cuando todo parece silencio. En los últimos años de su vida, Chico compartió una experiencia íntima que lo tocó profundamente. Tras la muerte de un amigo muy querido, pasó varias semanas en silencio, sin recibir ninguna señal, lo que lo dejó entristecido. Una noche, en medio de una oración sincera, se quedó dormido, y en ese sueño caminaba por un campo lleno de flores, donde encontró a su amigo. No hubo palabras ni revelaciones, solo un reencuentro en silencio, con miradas que comprendían y un abrazo del alma. Al despertar, sintió una paz profunda, como no la había sentido en días. Y entendió. A veces, la señal no llega de la forma que esperamos. Entonces escribió una de sus frases más conocidas. No toda ausencia es falta. A veces es solo otra forma de estar. Esa enseñanza se convirtió en uno de sus legados más compartidos. Nos recuerda que el vínculo con quienes han partido no necesita demostrarse con milagros, ni sostenerse con desesperación. Vive en la manera en que seguimos amando, aunque no veamos, en la forma en que recordamos con ternura, aunque no toquemos. Porque quien ha sido verdaderamente amado sigue existiendo, incluso cuando solo podemos sentirlo con el alma. Chico también dedicaba especial atención a las señales que venían de madres que habían partido. Para él, el amor de madre es una fuerza tan intensa, tan vibrante, que trasciende cualquier límite entre los mundos. Era común que las psicografías que recibía estuvieran llenas de la preocupación materna, mujeres que, incluso después de la muerte, seguían velando por sus hijos. Algunas decían haber pedido permiso en el plano espiritual solo para enviar un breve mensaje, aparecer en un sueño reconfortante, o simplemente tocar suavemente el corazón del hijo con una paz inexplicable. Esas madres, decía Chico, no se alejan, solo cambian la forma de cuidar. Dejan el abrazo físico, pero permanecen como presencias sutiles que sostienen, calman y protegen. Y cuando sentimos un consuelo repentino,
una lágrima que alivia en lugar de herir, o un pensamiento amoroso que aparece de la nada, puede ser ella, diciendo en silencio, «Sigo aquí, y siempre estaré». Chico Xavier afirmaba con convicción que el amor materno es inmortal. Para él, las madres nunca se van, solo cambian la manera de amar. Dejan el contacto físico, pero permanecen conectadas a través de la oración, la nostalgia y los lazos que ni siquiera la muerte puede romper. Cada oración hecha por un hijo con una añoranza sincera, según Chico, es como un llamado que resuena en el plano espiritual, y ellas escuchan, con ternura, con atención, con el mismo cuidado de siempre. El vínculo permanece vivo y se manifiesta en pequeños gestos cotidianos que, para un corazón atento, tienen un significado eterno. Y lo mismo, decía él, aplica para los hijos que partieron demasiado pronto. Muchos padres, abrumados por el dolor, no perciben que son sus propios hijos, ya desde el plano espiritual, quienes intentan consolarlos. Un aroma familiar, una canción que suena inesperadamente, un objeto que aparece fuera de lugar. Todo eso puede ser un intento sutil de decir, «Estoy bien, y sigo amándote». Para Chico, esas manifestaciones no son imaginación, son amor en forma de señal. Entre las enseñanzas que más repetía estaba la importancia de confiar en la intuición. Él creía que muchos mensajes no se pierden por ser débiles, sino porque hemos desaprendido a escuchar lo que sentimos. La intuición, según él, es como una antena invisible conectada al plano espiritual. Pero para que funcione, necesita del silencio interior. Chico decía que cuando apagamos el ruido del mundo y aquietamos la mente, podemos escuchar con claridad lo que el corazón ya nos está intentando decir. Ese impulso repentino de llamar a alguien. El recuerdo de una frase dicha por quien ya partió. El deseo inexplicable de ir a un lugar que solían compartir juntos. Todo eso puede ser más que nostalgia. Puede ser una señal. Y Chico orientaba. No ignores a tu alma. Ella sabe antes que la mente. Confía en esos impulsos, porque las respuestas que buscas afuera muchas veces viven dentro de ti, esperando ser reconocidas como voces del amor eterno. Pero también decía que el verdadero contacto espiritual no termina en la emoción. Debe generar transformación. No basta con recibir un mensaje del más allá. Es necesario permitir que ese mensaje nos transforme por dentro, que renueve nuestra fe, despierte nuestros propósitos y nos impulse a vivir con más intención y conciencia. Para Chico, la confirmación de que una señal fue verdadera venía con lo que él llamaba efecto interno, el despertar de algo nuevo, un perdón que se vuelve posible, un corazón que se abre, un presente que empieza a valorarse más. Los espíritus no regresan para mantenernos atados al ayer, sino para recordarnos que el amor es un compromiso con el ahora. Eran esos cambios, sutiles pero profundos, los que, para él, validaban una experiencia espiritual. La verdadera señal, decía Chico, no es la que impresiona, sino la que transforma la manera en que vivimos. Otro fenómeno del que hablaba con frecuencia era el escalofrío repentino. Ese frío leve que sube por la espalda sin razón aparente, en momentos de introspección o emoción. Muchas personas pensaban que era miedo o algo supersticioso, pero Chico lo veía de otra forma. Para él, ese escalofrío era una reacción energética al toque espiritual. Un espíritu cercano, al aproximarse, modifica ligeramente la vibración del ambiente, y nuestro cuerpo, tan sensible, lo percibe. No es susto, es presencia, es la nostalgia que se hace cercana. Es alguien diciendo sin palabras, «Estoy aquí». Chico recibía muchos testimonios de personas que sentían eso durante oraciones, al mirar fotografías antiguas o en reuniones familiares llenas de añoranza. Y él siempre orientaba. «Cierra los ojos, da gracias. Puede ser una visita breve, pero cargada de significado». A veces, un segundo de presencia espiritual vale más que años de ausencia física.
Es como un abrazo invisible que atraviesa los velos de la vida y toca el alma. Y existía aún otra señal, quizás la más íntima y simbólica de todas: la lágrima que cae sin motivo aparente. Chico decía que no toda lágrima es tristeza. Muchas son respuestas del alma, reacciones profundas ante algo que está más allá de la lógica. Cuando alguien lloraba al escuchar una canción antigua, al mirar al cielo, o al recordar a alguien que partió, él decía: tal vez eso sea más que emoción, tal vez sea sintonía. Un momento de conexión entre planos, donde el amor habla a través de la emoción. Esas lágrimas, enseñaba Chico, no deben reprimirse, ni esconderse. Si vienen con paz, déjalas caer, porque limpian el alma, revelan lo que las palabras no alcanzan a decir. Y tal vez, en ese instante, estés viviendo algo raro y precioso, un diálogo silencioso con alguien que te ama, aunque esté del otro lado de la vida. Así entendía Chico Xavier estos momentos sutiles de la existencia, como revelaciones delicadas de que el amor verdadero sigue latiendo, incluso entre realidades distintas. Para él, lo que se siente con profundidad no desaparece, solo cambia de forma, de lenguaje, de frecuencia, y las señales que aparecen no son interrupciones del día, sino mensajes ocultos dentro de él. Chico hablaba con ternura sobre los sueños recurrentes, esos en los que una misma persona fallecida aparece varias veces, ya sea con palabras, gestos o simplemente con su presencia en silencio. Para él, esos sueños no eran fruto aleatorio de la imaginación. Muchas veces representaban procesos de sanación espiritual guiados desde el otro lado. El espíritu percibe el dolor de quien se queda, y con amor, regresa en sueños para aliviar la añoranza. Para Chico, esa repetición no era coincidencia. Era acompañamiento. Era cuidado. Como si el espíritu dijera, en silencio: mientras me necesites, estaré aquí. Y lo más hermoso, según él, era que ese ciclo tiene un final sereno. Cuando el corazón encuentra paz, muchos relatan que los sueños cesan, no porque se haya cortado la conexión, sino porque el propósito se ha cumplido. El amor encontró reposo. El dolor se transformó en gratitud. La ausencia se volvió una presencia suave. Para aquellos que en algún momento confesaban no haber sentido nunca ninguna señal, Chico ofrecía palabras de profundo consuelo. Explicaba que la falta de manifestaciones visibles no significa falta de afecto. Hay espíritus que se comunican con claridad, y otros que prefieren proteger desde la distancia, en silencio, con discreción. Y él siempre hacía énfasis en recordar que cada persona tiene una sensibilidad única. No todos captan las sutilezas de la misma forma, y está bien así. A veces, las señales están a nuestro alrededor, pero todavía no estamos listos para verlas. Y eso no disminuye la fuerza del amor, ni rompe el lazo que existe entre las almas. Lo que sostiene ese vínculo no son los fenómenos extraordinarios. Es el recuerdo sincero, la nostalgia sin dolor, la oración hecha en silencio. Incluso cuando no lo percibimos, Chico decía: estamos siendo acompañados. Y un día, cuando menos lo esperemos, llegará una señal suave, no para impresionar, sino para susurrar: nunca estuviste solo. Había una constante en los relatos que Chico recibía, algo que tocaba profundamente el corazón de quien lo escuchaba. La noción de que las señales espirituales no son algo sobrenatural, son naturales. Ocurren todo el tiempo, pero pasan desapercibidas porque estamos distraídos, corremos demasiado o nos hemos vuelto demasiado escépticos. Él decía que el mundo moderno nos enseñó a desconfiar de todo lo que no puede medirse o explicarse. Pero, aún así, el alma sabe, reconoce lo que es real, incluso cuando la mente lo niega. Por eso, Chico enseñaba: si al recordar a alguien querido tu pecho se calienta, si un aroma familiar aparece sin razón, si una frase resuena en tu mente con la voz de quien ya partió, no lo descartes.
no corras a racionalizar, porque esos momentos son invitaciones. Son el plano espiritual intentando llamarnos de vuelta a lo que realmente importa: el amor que no se apaga, la fe que sobrevive al dolor, la certeza de que todo, incluso lo invisible, forma parte de un plan mayor. Reconocer esas invitaciones es como abrir una ventana interior, una ventana del alma, y por ella, la luz que siempre estuvo allí afuera finalmente puede entrar. Chico también contaba que muchas personas solo comienzan a percibir las señales después de cierto tiempo. Cuando la pérdida aún es reciente, el corazón se cierra como un escudo. Es un mecanismo de defensa. Él comparaba eso con una ventana empañada por la lluvia. El mundo sigue allá afuera, lleno de vida y belleza, pero la visión está borrosa. Solo con el tiempo, con paciencia y con sanación espiritual, el vidrio se limpia. Y es entonces cuando muchas personas dicen: ahora entiendo aquel sueño, aquel aroma, aquella sensación que antes no tenía sentido. Porque el amor no tiene prisa. El plano espiritual también respeta nuestro tiempo. Y cuando estamos listos, todo lo que parecía confuso se revela como un mensaje que siempre estuvo ahí, solo esperando el momento adecuado para ser comprendido. Chico Xavier decía, con la serenidad de quien comprendía las leyes invisibles de la vida, que el plano espiritual opera con amor, paciencia y profundo respeto. Nunca fuerza un contacto, nunca presiona una percepción antes de tiempo. Por eso, él siempre aconsejaba: no te exijas por no sentir nada, no te culpes por no percibir señales. Todo sucede en el momento exacto, ni antes ni después. Y muchas veces, una experiencia espiritual que hoy parece vaga, se revelará con claridad meses o incluso años más tarde, como si una pieza olvidada finalmente encontrara su lugar en el rompecabezas de la vida. Entre las enseñanzas más sensibles de Chico estaba el poder de las oraciones silenciosas. Él creía que un simple recuerdo lleno de amor tenía la fuerza suficiente para atravesar dimensiones. No siempre es necesario hablar ni usar palabras bonitas. Cuando la nostalgia llega y el corazón envía un pensamiento sincero hacia quien ya partió, la conexión ya está ocurriendo. Incluso sin darnos cuenta, estamos siendo escuchados. Chico decía: el mundo espiritual capta el lenguaje del corazón, y el amor, cuando es puro, siempre llega a su destino. Muchos de los testimonios que recibió a lo largo de su vida confirmaban eso. Personas que, después de días de silencio y solo sintiendo añoranza, tenían sueños reconfortantes con sus seres queridos. Otras que, tras un pensamiento de gratitud, percibían una presencia inesperada, una sensación de paz. Para Chico, la intención era más poderosa que el lenguaje. Y hasta los gestos más simples, encender una vela, mirar una foto con ternura, tocar un objeto querido, eran formas reales de comunicarse con el plano superior. Pero, siempre equilibrado, Chico también advertía: es necesario tener discernimiento. Enseñaba que no todos los espíritus son elevados y que en momentos de fragilidad emocional, como la ira intensa o la desesperación, podemos atraer presencias confusas que solo reflejan nuestro estado interior. Por eso, recalcaba la importancia de mantener pensamientos enfocados en el bien, buscar apoyo espiritual serio y cuidar del estado del alma como quien cuida un templo. Un verdadero mensaje espiritual, decía él, jamás causa miedo, nunca perturba, consola, fortalece, trae paz. Si lo que sientes te provoca angustia o confusión, hay que evaluar con calma. La espiritualidad superior se acerca a la luz, y nuestro corazón debe estar iluminado para recibirla. Chico decía: los espíritus de luz se acercan a la luz. Por eso, entre más amor y serenidad cultivamos dentro de nosotros, más espacio abrimos para que esas presencias elevadas se manifiesten. El corazón sereno se convierte en un altar invisible donde el amor puede posarse. Y cuando hablaba de señales espirituales, Chico siempre recordaba:
la mayor prueba de que hubo contacto no está en lo que ven los ojos, ni en lo que escuchan los oídos. Está en lo que cambia por dentro. Una verdadera comunicación con el mundo espiritual deja huellas de transformación. El duelo se vuelve más liviano. La nostalgia adquiere un nuevo sentido. La vida, de pronto, se siente más clara, más llena de propósito. Y eso, según él, es lo que más desean los espíritus. Que el contacto no sea solo consuelo, sino impulso. Que los mensajes del más allá nos ayuden a vivir mejor aquí. Que el amor recibido se convierta en acción, en bondad, en decisiones más conscientes. Para Chico, las señales no eran un final. Eran semillas. Pequeñas semillas sembradas en el alma. Y es tarea de cada uno regarlas con fe, con gratitud, con paciencia. Porque cada señal, por pequeña que parezca, es un recordatorio de que aún somos profundamente amados por aquellos que ya siguieron su camino. Y de alguna forma misteriosa, siguen vivos dentro de nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestros gestos, en todo lo que hacemos con amor. A lo largo de su misión, Chico Xavier fue mucho más que palabras. Se convirtió en un puente vivo entre dos mundos, un mensajero humilde que, con cada carta psicografiada, cada orientación susurrada con ojos llenos de ternura, construyó puentes entre lo visible y lo invisible. Fue instrumento de reconciliación, de sanación y de fe. Una prueba viva de que el amor verdadero jamás se pierde. Solo cambia de dirección. Y sigue guiándonos, inspirándonos y tocándonos. Siempre. Chico Xavier jamás se puso por encima de nadie. Con la humildad que lo hacía aún más grande, afirmaba con convicción que todos nosotros tenemos la capacidad de sentir, percibir y amar más allá de los límites de la materia. Que las manifestaciones espirituales no son un privilegio de unos pocos, sino un derecho natural de todo corazón que ama con sinceridad. Su legado nos invita a despertar los ojos del alma, a ver lo que los ojos físicos no pueden, que no estamos solos, que los lazos formados por el amor verdadero atraviesan dimensiones, y que sí, nuestros seres queridos siguen con nosotros. Tal vez no con palabras ni con caricias, pero sí a través de señales sutiles que solo quien está espiritualmente despierto es capaz de reconocer. Chico nos enseñaba que, al mirar al cielo y sentir nostalgia, no solo estamos recordando, estamos comunicándonos. Que una oración hecha con lágrimas sinceras es recibida como una carta enviada entre mundos, y que la añoranza no tiene por qué ser una carga. Puede convertirse, en realidad, en un puente hecho de afecto, que acerca a dos corazones separados por la vida, pero unidos por la eternidad. Decía que los espíritus no nos visitan para encadenarnos al pasado, sino para liberarnos. No vienen a traer de vuelta lo que ya se fue, sino a darnos fuerzas para seguir. Y cada una de esas manifestaciones, cuando se recibe con fe y serenidad, nos acerca a una verdad mayor, que la vida no termina con la muerte. Solo cambia de forma. El amor, ese sí, es inmortal. Mientras haya alguien que recuerde, que ore, que ame, la conexión permanece viva. Y quien partió nunca está perdido. Sigue vibrando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en todo lo que nos mueve con amor. Chico también decía que las mayores pruebas de contacto espiritual no son las que se ven o se oyen, sino las que se sienten. Son los pequeños cambios cotidianos que llevan la huella de lo invisible. Un dolor que se aligera sin razón aparente, una decisión que parecía imposible y de pronto se vuelve clara, un miedo profundo que se transforma en una valentía inesperada. Para él, esos impulsos son soplos del espíritu, intuiciones susurradas por quienes aún nos cuidan desde el otro lado. Cuando empezamos a percibir esto, nuestro caminar cambia. Avanzamos con más confianza, sabiendo que hay manos invisibles sosteniéndonos y corazones del otro lado alentándonos. Y esa fe silenciosa nos transforma. Comenzamos a vivir con más propósito, con más entrega, porque, como decía Chico,
quien aprende a escuchar los mensajes del cielo, jamás vuelve a caminar igual. Y esa escucha no empieza por los oídos. Empieza por la apertura interior de quien verdaderamente desea sentir con el alma. Al cerrar sus reflexiones sobre este tema, Chico siempre dejaba un mensaje de esperanza. Para él, el plano espiritual es un hogar, un refugio donde somos observados con amor, alentados con paciencia y abrazados con ternura. Las manifestaciones espirituales no son espectáculos para convencer incrédulos. Son bendiciones silenciosas para consolar corazones heridos. Y cuando aprendemos a reconocerlas, la vida adquiere otro color. Descubrimos que, incluso sin ver, podemos sentir, y que el amor verdadero siempre encuentra un camino para alcanzarnos, sea en un sueño, en un aroma olvidado, en una brisa suave, o incluso en un silencio lleno de presencia. Esa certeza lo cambia todo. Trae alivio para quien se queda, fuerza para seguir, serenidad para esperar el reencuentro, porque, al final de cuentas, nadie muere, solo vuelve a casa un poco antes que nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, tal vez llegó como un recordatorio de algo que tu alma ya sabía. Comparte este video con alguien que esté necesitando esta esperanza. Escribe en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, si alguna vez sentiste una señal. A veces, tu testimonio puede ser justo lo que alguien necesita para volver a creer. Que las palabras de Chico Xavier sigan resonando entre nosotros, despertando conciencias, sanando corazones e iluminando caminos. Y que el amor, invisible pero eterno, siga siendo el mayor vínculo entre los mundos, porque mientras haya amor, siempre habrá señal, y quien ama nunca se despide, solo se transforma en presencia.